Buenos días. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo nos hemos educado emocionalmente? ¿Cómo las contemplamos? ¿Las contemplamos como aliadas, como enemigas? En fin, en definitiva, ¿de qué manera, en qué medida me relaciono yo con mi vida emocional? De alguna manera, lo que podemos advertir es que no hemos sido educados emocionalmente. Hemos ido al colegio, hemos ido al instituto, a lo mejor a la universidad, nos han educado en todo tipo de ciencias y disciplinas, sobre todo de carácter intelectual, racional, académico, pero emocionalmente no nos hemos educado. Emocionalmente, por así decirlo, hemos tirado sobre la marcha. Algunas emociones nos han hecho sentir muy bien y otras emociones pues nos han hecho sentir muy mal. Por así decirlo, también hemos conocido lo que es el dolor emocional, incluso lo que es el sufrimiento emocional. Y la pregunta es esa, a día de hoy, ¿de qué manera gestiono yo mi vida emocional? ¿He puesto atención en esa dimensión? ¿La contemplo de alguna manera o simplemente soy zarandeado y llevado de aquí para allá? Esa es la cuestión, y aquí es donde entraría lo que se llama el desarrollo de la inteligencia emocional. Bien, no hemos sido educados, no se nos ha desarrollado esa inteligencia, pero aquí y ahora es el momento de poder hacer ese proceso. ¿De dónde partir? Pues lo primero es comprender qué es una emoción, qué es la emoción. La palabra emoción viene del latín emovere, que alude a hacer mover, agitar, remover. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra nos está señalando que hay una especie de agitación, de movimiento o de impulso que nos mueve a la acción. Hay una especie de sacudida interior que nos mueve a hacer algo, un impulso a la acción. Y una emoción es eso, es un conjunto de reacciones neuroquímicas que de alguna manera nos llevan a reaccionar ante un estímulo externo del medio ambiente. Algo sucede en el medio ambiente, hay algo en nosotros que nos lleva a reaccionar. Y también ante un estímulo interno. Ya no solo el medio ambiente, sino también a través de los pensamientos y de cómo percibimos nosotros el entorno y la realidad. En resumidas cuentas, son valoraciones automáticas que apuntan hacia nuestras necesidades vitales y nos impulsan a realizar una acción. Las emociones forman parte de un sistema biológicamente anterior a la cognición. Es un sistema más antiguo, un sistema muy primario, y cuyo propósito fundamental es adaptativo. Esencialmente forman parte del sistema adaptativo, cuya función básicamente es orientarse hacia dos necesidades básicas, las dos necesidades básicas de todo ser humano y de todo ser vivo: preservación y desarrollo, seguridad y libertad. Así que la emoción es una información que nos señala hacia algo que requiere de nuestra atención, algo que nos señala y nos hace tomar conciencia de nuestras necesidades vitales y más tarde necesidades de otro orden, pero finalmente es algo que nace de nosotros y es para nosotros. Por lo tanto, en sí mismo el sistema emocional es un sistema perfecto. ¿Dónde surgen los problemas? Ahora vamos a ver dónde pueden surgir los problemas, pero vamos a partir de una concepción básica. La emoción efectivamente no es ni buena ni mala. Yo siempre digo que es un poco ridículo, incluso absurdo, juzgar la naturaleza. Las emociones forman parte de un sistema natural que es perfecto en sí mismo, por algo se ha desarrollado y de manera precisa y perfecta. ¿Dónde vienen los problemas? No es que sean buenas o malas, lo que vamos a ver a continuación es si es adaptativa o desadaptativa, funcional o disfuncional, necesaria o no necesaria. Muy a grandes rasgos podríamos contemplar la estructura del cerebro como en tres capas: el tallo cerebral o cerebro reptil, el sistema límbico o mesencéfalo y el neocórtex. Vamos a decir el cerebro instintivo, el cerebro emocional, el cerebro racional. Claro, al final el arte, el ser humano, la complejidad en la que habitamos es que finalmente, claro, tienen que cohesionarse y tienen que complementarse y tienen que cooperar estos tres cerebros, y a veces, pues no es así. Ahí surgen las dificultades. Teniendo en cuenta estas capas cerebrales, también podríamos hacer una primera categoría de emociones como las emociones primarias y las secundarias, que también las podemos llamar las emociones naturales y las emociones sociales. Las emociones primarias o naturales corresponden a ese segundo cerebro que compartimos con todos los mamíferos y también compartimos todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que esas emociones no están sujetas a factores culturales o factores sociales. Es un impulso biológico natural que viene, vamos a decir así, de serie. Hay diferentes modelos para cartografiar estas emociones primarias básicas o naturales. Algunos hablan de 8, otros hablan de 6, otros hablan de 4. Se hacen estudios, se ve sobre todo cómo se refleja la emoción en el rostro, en el comportamiento facial, en cómo se mueve el cuerpo, hacia dónde va la energía, en fin. Son estudios muy elaborados y muy buenos, por cierto, para quien quiera investigar un poco más. Y lo que nos vamos a dar cuenta, como decimos, que esas microexpresiones faciales, esa tensión en la mandíbula, esa expresión en la mirada, en fin, en el cuerpo, no corresponde a factores sociales ni culturales, sino que son naturales. Y lo que podemos observar es que, por ejemplo, en esa categoría de emociones primarias, pues estaría el miedo, discernir peligros, estaría la ira, el enfado, poner límites, defender, proteger, estaría la tristeza, que es procesar
duelos psicobiológicos, y estaría la alegría, que es crear vínculos vínculos sociales, vínculos de clan. Hay quien habla también del asco, efectivamente, el asco como la aversión que surge en el sistema psicobiológico al acercarse a algo tóxico o venenoso. Y también hay quien habla de la sorpresa, ¿no? Como una energía de ¡pum!, de repente, que se la denomina como una energía neutra a la hora de que no sabemos muy bien eso que estamos viendo, cómo interpretarlo, si como algo positivo, algo negativo, algo enriquecedor, algo amenazante, de primeras nos sorprende. Estas emociones primarias las compartimos con todos los mamíferos y todos los seres humanos al margen de nuestras condiciones sociales y culturales. La segunda categoría, que serían las emociones secundarias o sociales, sí que responde a factores sociales y culturales, que aquí es donde empieza un poquito también, vamos a decir así, el enredo en el sentido que se empiezan a superponer capas. Así pues, este salto adaptativo del medio natural al medio social y cultural, pues efectivamente lo hace todo un poquito más complejo, y aquí los seres humanos pues nos solemos enredar bastante. Empezamos a desarrollar un conjunto de emociones que no solo responden a necesidades puramente naturales, sino a necesidades psicológicas en el sentido de preservación y desarrollo de la personalidad, del ego dentro de un contexto social y cultural. Y esto lo hace bastante más complejo. En este sentido, la emoción social también incluye lo que sentimos acerca de lo que sentimos. Vamos a decirlo, una emoción secundaria puede surgir por algo que yo he sentido a nivel primario. Por ejemplo, siento ira y mi imagen social condena o reprime o juzga como equivocada o mala la ira, entonces siento culpa. Le añado la culpa por haber sentido ira. En fin, vemos cómo esto puede ir sumando capa tras capa. Así pues, podemos ver cómo aquí comienzan a surgir emociones como la culpa, como la vergüenza, como la soberbia, como la envidia, como la arrogancia. En fin, un conjunto de emociones que nos caracteriza como seres humanos y que no vamos a observar en los animales, en los mamíferos. Los animales no sienten vergüenza, no sienten envidia, en fin, este tipo de cosas. Así que vemos aquí dos grandes bloques: emociones primarias, naturales, emociones secundarias, sociales. Habría un tercer bloque que también podríamos llamar las emociones instrumentales, que de alguna manera sería una extensión de las secundarias o sociales, y que es de qué manera utilizamos las emociones para manipular el entorno a nuestro favor. O sea, utilizamos ciertas emociones para hacerle sentir emocionalmente a otro ciertas cosas. Por ejemplo, puedo mostrar tristeza o desamparo para hacer sentirle al otro culpa, o puedo mostrar ira o enfado para atraer la atención de alguien que necesito que me vea, o puedo inducir el miedo para manipular y controlar al otro. En fin, esto nos suena, ¿no? Al final, esto también coloquialmente lo hemos traducido siempre como el chantaje emocional. Quien más y quien menos, consciente e inconscientemente, puede utilizar ciertas emociones para influir en la vida emocional del prójimo. Y a esto de toda la vida le hemos llamado el chantaje emocional. Así pues, partiendo de las emociones primarias, vemos como todo se hace un poquito más complejo, se unen capas tras capas. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos somos muy complejos y en fin, ni para bien ni para mal, somos complejos, y también tenemos ahí un gran desafío y una gran oportunidad. La cuestión, pues que en un momento dado del desarrollo, vamos a decir así, dejar por sí solo el proceso emocional, capa tras capa, lo que ha generado al final es mucho sufrimiento y mucho dolor emocional. Y por eso llega un momento en el desarrollo donde surge esta idea de la educación de la inteligencia emocional. Oye, vamos a observar, voy a contemplar de qué manera se está manejando esta dimensión para poder generar un poquito más de orden, de coherencia y de bienestar emocional. Esa es la cuestión. Pero eso no implica que per se la dimensión emocional sea buena o mala, es perfecta. Lo que nos falta es un poco de inteligencia. Decíamos al inicio, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son necesarias o no necesarias, adaptativas o desadaptativas. Dicho de manera sencilla, la emoción es adaptativa cuando cumple su propósito, que es preservar o desarrollar. Es desadaptativa cuando lo perjudica. Si mi vida emocional está imaginando cosas y realmente eso perjudica mi desarrollo y mi preservación, es que es desadaptativo, es disfuncional. Esto es una regla bastante básica. Si su función básica se está cumpliendo, es adaptativa. Si no se está cumpliendo o lo está perjudicando, es adaptativa. La emoción es adaptativa cuando responde a una necesidad auténtica que tiene lugar sobre todo en el presente. Hay una necesidad y la emoción me mueve a satisfacer esa necesidad. En su justa medida. Como decía, creo que era Aristóteles, en el momento justo, en la medida justa y con la persona justa. ¿Cuándo es desadaptativa? Cuando responde a una simulación mental desalineada de la realidad. Por lo general, la emoción es desadaptativa cuando responde a ciertos registros de la memoria emocional, registros caducos o desfasados, por así decirlo. Hay ciertos patrones emocionales que hemos aprendido, que hemos incorporado, y yo respondo en el presente a como he aprendido en el pasado, o según las heridas del pasado, o según el dolor emocional del pasado. Por lo tanto, al final, es desadaptativo cuando no se ajusta a la realidad que está aconteciendo en el presente, o cuando aparece de manera desmedida, caduca o desfasada
de la situación que está teniendo lugar. Y aquí lo que podemos ver es que el simulador es importante, porque una cosa es la realidad y otra cosa es mi simulación de la realidad. La simulación es maravillosa y de hecho a veces podemos simular escenarios potenciales para planificar, para prepararnos y también nos podemos ver emocionalmente. El problema es cuando vivo la simulación y cuando no diferencia entre realidad y simulación. Efectivamente, esto como tal, como recurso es maravilloso, pero claro, si vivo en una constante simulación, creando escenarios y más si son inducidos de cierta manera, pues ya sabemos a dónde conduce todo eso. Este fenómeno tiene que ver mucho con lo que decíamos antes de nuestra imagen personal. Como seres sociales elaboramos una imagen personal y también una identidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera incorporamos a nuestra identidad, nuestra personalidad, ciertas emociones que nos definen y por lo general se dice que somos adictos a ellas. ¿Qué significa? Porque estamos constantemente generando escenarios para favorecer que esas emociones emerjan. Esto es misterioso. Si yo soy adicto a tal o cual emoción, voy a generar inconscientemente la situación que la provoque. Pero claro, luego está el otro polo, que es la represión. ¿Qué es lo que reprimo? Las emociones que no encajan en mi identidad ni en mi imagen personal. Así que de alguna manera nos hemos movido entre estos dos fenómenos. Hemos reprimido las emociones que no encajaban en nuestra imagen personal y hemos alentado o hemos mostrado o hemos exhibido las emociones que sí nos definen personalmente. Y este proceso adaptativo a través de la represión y la adicción emocional para forjar nuestra imagen y nuestra identidad es necesario y efectivamente es adaptativo. ¿Adaptativo a qué? Al contexto familiar, social y cultural. Por lo tanto, tampoco está de más. ¿Cuál es el problema? Que a la larga sí que genera conflicto y dificultad. ¿Por qué? Porque nada que sea reprimido puede ser reprimido para siempre. Y porque si me defino simplemente por una imagen o una identidad emocional o personal, estoy olvidando o dejando de reconocer quién soy yo realmente. En definitiva, todo tiene su momento. Hay un momento para sobrevivir, adaptarse y generar esa adaptación al medio cultural y social, y hay un momento para trascender e ir más allá. Normalmente, ¿qué es lo que marca ese salto, ese momento? El sufrimiento. Sabemos que los seres humanos, cuando no manejamos bien las emociones, nos hacemos daño a nosotros mismos o hacemos daño a los demás. Al final podemos ver que el mundo también tiene que ver, todo el desorden y el caos, incluso el estado de cosas, según la vemos, tiene que ver con un gran desorden a nivel emocional. Así que yo me atrevería a decir que gran parte de los conflictos y el sufrimiento humano tiene que ver con esto, con manejar la vida emocional de manera disfuncional, de manera individual y de manera colectiva. ¿Dónde está el problema de la represión? El problema, como decimos, es que ninguna energía que se mueva dentro de mí puede ser negada, aniquilada, oculta o reprimida para siempre. La emoción siempre queda en estado latente, la energía que no fluye se queda estancada en mi interior. Y eso genera todo lo demás, genera la perturbación, genera la acumulación y genera el desbordamiento. Vamos a visualizar la emoción como si fuera una onda de energía. Y lo que podemos apreciar es que cuando hay algún estímulo externo e interno, hace aparecer la emoción, se levanta como si fuera una ola, llega a la cresta, rompe, expresa lo que tiene que expresar, nos da la información, algo nos mueve la acción y cuando se cumple esa necesidad, la emoción vuelve a descender, la onda vuelve a aplanarse hasta que se disuelve naturalmente. Eso sería el ciclo de una onda emocional. ¿Qué sucede en la represión? Algo fuerza la aparición de la emoción y en el momento que está elevándose la onda o la ola, ¡pum!, la paramos, la bloqueamos, la estancamos y la ocultamos, la reprimimos, la llevamos a algún lugar del sótano. Alguien dirá, ya está, solucionado, me he quitado encima la emoción. Y sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque aquí hay imaginaos la ola, la misma ola, hay una energía que ha sido interrumpida, hay un impulso que de repente, ¡pum!, es bloqueado. Efectivamente, esa energía que ha sido bloqueada, que ha sido interrumpida, no se disipa, no se desvanece. Simplemente va a algún lugar oculto de lo inconsciente. Y ahí sigue acumulando energía, acumulando energía, acumulando energía. Un ejemplo clásico. Imaginaos que en mi contexto la ira está mal vista. La ira es una energía mala, la ira no se permite, el poner límites es una cosa muy violenta, ya no digo en el contexto espiritual. La ira descartada. Y esa ira o ese enfado natural que surgió en un momento determinado, ante una situación determinada, empieza a acumularse en nuestro interior y poquito a poco eso se va convirtiendo en un resentimiento, en un rencor, en un odio e incluso hasta en una crueldad. Y esto explica muchas de las cuestiones que vemos en nuestra humanidad, en nuestro contexto humano. ¿Por qué las cosas estallan de la manera que estallan? ¿Por qué las cosas se desbordan de la manera que se desbordan? Por la acumulación, por la represión. Porque algo que era puntual y momentáneo lo hemos acumulado, yo diría, ya no solo individualmente, sino colectivamente durante décadas, siglos o a saber desde cuándo. En fin, al final la represión lo que conduce, como decimos, es de alguna manera a una enajenación de la energía. Y esto no es que sea malo, porque ahora decimos, no, la represión es mala. No, la represión era necesaria en su momento. La cuestión es si es necesaria ahora. Yo diría, ahora
hemos madurado, hemos crecido, nos hemos preservado, hemos sobrevivido. Ahora podemos desarrollar otros niveles de serie de conciencia. Y en esto consistiría el desarrollo de la inteligencia emocional. Un poquito todo esto que estamos nombrando, poner conciencia, poner desarrollo, poner atención y empezar a comprender cómo nos movemos internamente a nivel emocional. Discernir lo adaptativo de lo desadaptativo. Renunciar en este momento de mi desarrollo a lo que es el proceso de la represión y el proceso de la adicción y simplemente mantenerme abierto y despierto para permitir el flujo natural de la energía de la emoción. Cuando surge una emoción, esa energía la proceso, la expreso y la libero. En su justa medida, en el momento justo y con la persona justa. Y todo esto es un proceso. Vamos a llamarlo el proceso de la presencia en la emoción. Paso de la represión y la adicción a la presencia en la emoción y abro mi corazón a la emoción. Dicho con otras palabras, una emoción solo se puede transformar cuando está exenta de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy presente en la emoción, cuando la cojo en mi corazón, cuando escucho su información, cuando la respeto como una fuerza de la naturaleza. Entonces esa energía, esa fuerza puede pasar por mí, dar su información, dar su mensaje, ser procesado y desde ahí saber cómo actuar o dejar de actuar. Pero finalmente esa onda, esa fuerza de la naturaleza ha pasado por mi ser de manera limpia y cristalina. En definitiva, el proceso consiste en hacerse amigo de la emoción. La emoción es mi aliada, la emoción es mi amiga, la emoción es mi naturaleza. Y desde ahí darle su lugar en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Así que dicho lo dicho, os deseo claridad, sabiduría y mucha fuerza.